Hola a todos y a todas, bienvenidos. Espero que todos vosotros y los vuestros estéis bien en estos momentos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo compartiendo este tiempo conmigo. Para mí es un gran privilegio. Y presentarme brevemente, como hago siempre, pues si alguien todavía no ha visto algún webinar mío, no me conoce, yo soy coach, mentora y formadora y imparto distintos programas acompañando a personas para mejorar su bienestar y su calidad de vida. Y entre estos muchos programas que yo imparto, hay uno que es de alimentación consciente, creado por una gran maestra que se llama Jan Chosen, con la cual yo tuve la suerte de formarme en su día. Y eso es lo que hoy quiero compartir con vosotros, que es la alimentación consciente y cómo podemos aplicarla en nuestro día a día. Y os invito a que lo pongáis en práctica hoy mismo, cuando acabemos este webinar, y vayáis todos a comer. Porque veréis, comer atentos, que es lo que vamos a hablar hoy, se basa en la experiencia. Con lo cual yo aquí os puedo hablar mucho rato, mucho tiempo de todos los beneficios y en qué consiste, pero si vosotros no lo ponéis en práctica, de poco os va a servir. Y además, cada uno de vosotros sois seres completos y únicos y vuestra experiencia es única. Así que cada uno de vosotros sois los verdaderos expertos aquí. Con lo cual, como siempre os digo, no creáis nada de lo que yo os voy a contar. Yo hablo desde mi experiencia, lo que a mí me ha servido. Sí os animo y os invito a que lo practiquéis, como todo en la vida, en primera persona y que hagáis ese cambio de conciencia. Me encantaría que eso ocurriera hoy en vuestra forma de comer y en vuestra relación con la comida. No solo ahora, en estos momentos de confinamiento, sino a largo plazo en vuestras vidas. Y veréis, esta situación que estamos viviendo es una situación delicada, no está siendo nada fácil. Estamos todos con muchos niveles de incertidumbre, de preocupación, muchos miedos presentes, mucha alteración emocional y todo eso nos está causando estrés en mayor o menor medida. Y es muy posible que estemos recurriendo a hábitos malsanos con la comida para tapar, para aliviar esa ansiedad y ese malestar que estamos sintiendo. Y además, como yo siempre os digo, y permitidme que me repita, esta sociedad en la que vivimos todos en ese piloto automático, en esas prisas constantes, en ese hacer constante, lo que nos ocurre es que perdemos la capacidad de asombro y de disfrute que teníamos con la comida. Y perdemos algo todavía más importante muchas veces, que es la libertad de poder elegir lo que es mejor para mí en cada momento, no solo para mi cuerpo, sino para mi mente y para mi corazón. Entonces, el tema de la alimentación consciente es un tema muy extenso. Los programas que yo imparto duran varias semanas, 8 semanas concretamente. Ahora los estoy impartiendo de manera online. Disculpadme. Pero hoy voy a intentar, en este tiempo breve que tenemos, de que os llevéis por lo menos unos conceptos claros de lo que es la alimentación consciente, de cómo nos relacionamos con la comida, qué tipos de condicionamientos tenemos y qué tipos de hambres existen y cómo podemos aprender a comer más conscientemente y empezar a recuperar el disfrute con uno de los mayores placeres que tenemos, que es la alimentación, pero que como vamos en ese piloto automático muchas veces lo perdemos. Entonces, esa práctica de la atención plena, de la conciencia plena, no solo la aplicamos cuando nos sentamos a meditar o a llevar la atención al cuerpo o a cualquier objeto de atención como puede ser la mente o las emociones, sino que realmente es una forma de vida, es un darse cuenta, estar presente momento a momento, no importa lo que esté haciendo. Y sin juzgarlo, eso lo complica un poquito más. Entonces, el momento de alimentarnos es una ocasión maravillosa para empezar a estar más presentes y más conscientes en cómo nos sentimos, en lo que estamos haciendo, en lo que está ocurriendo. Y quizás el traer conciencia al momento de la alimentación nos permita también empezar a ampliar esa conciencia, me encantaría que eso ocurriera, en otros quehaceres cotidianos, en otros momentos de vuestra vida, y eso os va a permitir además el poder hacer elecciones mucho más sabias y más sanas para vosotros. Y es una cualidad que todos poseemos, todos podemos y sabemos además llevar una mirada interna, una atención a nuestro mundo interior, a cómo estamos y a nuestro entorno, a nuestro mundo exterior. Y entonces, cuando comemos conscientemente, incluimos todos los sentidos. No comparamos ni juzgamos, sino lo que hacemos realmente es observar todos esos pensamientos, emociones, sensaciones físicas que surgen en el momento de comer. Y exploramos ese momento, bueno, pues comenzando a través de preguntas muy sencillas, como pueden ser
¿Tengo hambre? En estos momentos realmente tengo hambre. ¿De qué tengo hambre? ¿Dónde siento el hambre en mi cuerpo? ¿Y qué es lo que realmente quiero? Preguntas muy simples, muy básicas, pero que raramente nos hacemos porque vamos en ese piloto automático que siempre os comento. Y según Jan Chausen, una una relación sana con la comida, los signos serían pues una persona que se siente feliz cuando no está comiendo. Es decir, que la comida no es nuestra única fuente de satisfacción y de bienestar. Significa no comer cuando no tengo hambre, algo muy básico, pero que veréis que no lo hacemos tan a menudo. Significa ser capaz de dejar de comer cuando noto que ya estoy saciado. E incluso, si es necesario, dejar algo de comida en el plato. Una relación sana con la comida implica pasar horas entre las comidas sin estar pensando todo el rato en la comida, obsesionado. Y cuando llega ese momento de comer, lo hago con hambre y además lo disfruto. También implica ser capaz de disfrutar de una variedad de alimentos, comer un poco de todo y mantener, por supuesto, un peso saludable, que puede ser 3-4 kilos arriba o abajo, pero no estar todo el día pendiente del peso, pesándome constantemente, ni obsesionarme con la comida y con las calorías que tiene y en función de eso estar decidiendo lo que puedo y no puedo comer. Eso sería tener una relación sana. Y bueno, cuando vemos estas pautas nos damos cuenta que no siempre todos las cumplimos. Entonces, quizá la primera pregunta que os invito a que os hagáis hoy es ¿de qué tienes hambre? Porque vamos a ver que no siempre tenemos hambre de comida. Existen distintos tipos de hambre. Pueden ser de compañía, de silencio, de descanso, de cariño y muchas veces no sabemos identificarlos. Y permitidme que os diga que aquí las respuestas están dentro de vosotros, aunque todavía no seáis conscientes. No necesitáis ningún experto que os lo diga. Lo que necesitáis, y necesitamos todos, es estar más presentes y más atentos en nosotros mismos. Y eso es una de las cosas que cultivamos a través de la práctica de la atención plena o mindfulness. Porque algunos obstáculos que tenemos con la comida son muchas veces todos esos hábitos malsanos que hemos creado influidos por nuestro entorno. Nuestra sociedad ha creado un culto a la imagen muy tóxico y muy nocivo que nos afecta no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. Y bueno, aquí no es el webinar, no es el momento indicado para hablar de todos los trastornos de alimentación, sería para otro día. Pero sí tomar conciencia también de todos esos condicionamientos que tenemos de infancia. Estoy segura de que muchos habéis recibido en vuestra infancia frases, yo por lo menos lo he hecho y lo recuerdo, pues como no dejes comida en el plato porque hay gente que no puede comer, eres un niño bueno si te acabas toda la comida, si te lo comes todo tendrás un premio y podrás comer el helado al final de la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿qué ocurre? Que todos esos condicionamientos han hecho que perdamos esa intuición natural que teníamos todos de niños, que sabíamos cuándo había que comer y en qué cantidad era necesaria comer para nuestro cuerpo. Entonces, lo que nos ha ocurrido y nos ocurre hoy en día es que ya no nos alimentamos, no comemos para alimentarnos, sino que comemos para anestesiarnos. La gran mayoría de las veces comemos sin hambre. Si recordáis, cuando éramos pequeños y estábamos llorando, ¿qué hacían? Lo primero que hacían nuestros padres probablemente era o meternos el chupete en la boca o darnos un trozo de pan o algo para que estuviéramos tranquilitos y nos calmáramos y no diéramos la lata probablemente. Y todos esos condicionamientos y patrones están ahí acumulados en nuestra memoria emocional y ahora muchas veces cuando nos sentimos vulnerables lo que hacemos es buscamos esa sensación de consuelo y lo hacemos a través de la comida. Entonces, como dato curioso, por ejemplo, deciros que cuando hay una emoción de rabia, normalmente buscamos comidas que craquean, cosas duras como patatas o un pan duro. Y cuando hay una emoción de tristeza, normalmente lo que buscamos son cosas blandas. La famosa imagen esa de la película americana, sentado delante de la televisión comiéndote el bote de helado mientras lloras. ¿Vale? Entonces, se trata de parar, de darte cuenta qué está ocurriendo en ti en ese momento. ¿Qué es lo que está haciendo que suceda que yo me lance a la comida y me vaya a la despensa en un momento del día? A mí me ha pasado muchas veces que te lanzas y podrías comer nocilla, chorizo y patatas a la vez. Da igual, todo lo que pase por tu campo de visión con tal de aliviar esas sensaciones de malestar. Entonces, a través de practicar la atención plena, lo que hacemos es autoconocernos, autodescubrirnos, es estar presente y darme cuenta, bueno, en ese momento de tristeza, ¿por qué siempre recurro a comerme el helado? Hay otras maneras de aliviar esa sensación de malestar.
Y a eso además tenemos que sumarle y añadirle que estamos muy desconectados de nuestro cuerpo. Hemos perdido esa capacidad de escucha, todas las señales que nos manda el cuerpo constantemente de saciedad, de hambre o de sed muchas veces. Y lo necesario para poder cambiar todos esos hábitos que tenemos, esos patrones, es tomar conciencia. Yo por eso siempre en el acompañamiento con personas en procesos de coaching o de desarrollo personal doy muchísima importancia a ese despertar en conciencia, porque solo desde ahí vamos a poder empezar a realizar los cambios necesarios. Entonces, os invito a que os preguntéis, ¿cómo coméis? ¿Normalmente coméis haciendo otra cosa a la vez? Mientras contestáis mails, mientras estáis trabajando, mientras estáis caminando o conduciendo. ¿O sois capaces de comer despacio, haciendo pausas entre los bocados, saboreando lo que estáis comiendo? ¿Alguna vez habéis comido por el mero hecho de comer, siendo capaz de disfrutar de los olores, de los colores, de las texturas, de los sabores, siendo consciente de si tenías hambre antes de empezar a comer, e incluso siendo consciente de cuando ya estás lleno y ser capaz de parar y no seguir comiendo en ese momento? Comemos muchas veces en automático, porque hay que alimentarse y punto, y perdemos esa capacidad de disfrute. ¿Te sientes culpable cuando comes lo que te gusta? ¿Comes a escondidas? ¿Sientes vergüenza y además comes todo y no lo disfrutas siquiera? Y probablemente también os hayáis dado cuenta de que cuando estamos haciendo varias cosas a la vez, cuando comemos mientras hacemos otra cosa, el sabor va perdiendo intensidad. El primer bocado nos sabe a gloria, pero luego, como nuestra atención está enfocada en otro lugar, ese sabor va perdiendo intensidad y lo que hacemos es que comemos mucho más de lo necesario y luego probablemente nos sintamos culpables, algo que seguro que todos aquí reconocéis. Y la neurociencia ya nos dice que la mente, el cerebro, solo puede poner la atención en una sola cosa a la vez. Esa famosa multitarea, bueno, pues no podemos poner atención en 5 cosas a la vez, vamos a estar saltando de una a otra. Y esa mente tiene 2 funciones, la pensante y la consciente. Cuando la pensante está activa, la consciente queda apagada. ¿Y qué hacemos? Vamos comiendo, nuestro cerebro está enfocado en otro lugar, no recibimos esas señales de saciedad y comemos muchísimo más de lo necesario. Entonces me siento mal y entonces para aliviar esa sensación de malestar vuelvo a comer todavía más y ahí es un círculo vicioso, un bucle del que difícilmente podemos salir. Entonces, como os decía, el estar presente os va a permitir daros cuenta de todas esas cosas a medida que van ocurriendo. La solución es estar presente en lo que estamos haciendo momento a momento. Y además, mirad, cuando no prestamos atención nos volvemos mucho más vulnerables influenciables ante todo lo que nos rodea y eso las industrias de alimentación lo saben perfectamente. Entonces, dicen que una persona toma cerca de 200 decisiones al día con respecto a la comida. A mí me impresionó cuando leí por primera vez este dato. Y pensar que el 50% del tiempo estamos secuestrados por nuestra mente, en el modo pensante, con lo cual toda esa falta de atención, toda esa distracción, las industrias de la alimentación lo van a utilizar, por supuesto, a su favor. Por eso yo soy tan apasionada de entrenar nuestras mentes, de entrenar la atención, porque es algo fundamental para nuestro bienestar. Yo creo que tendría que ser una asignatura obligada en los colegios desde que somos pequeños. Entonces, permitidme que os diga que no os falta disciplina. Lo que nos falta a todos nosotros es presencia y atención. Y eso se entrena con las prácticas de mindfulness. Entonces, empecemos poco a poco a poner atención en ¿por qué como? ¿Porque algo ha llamado la atención? ¿Me ha entrado por los ojos? ¿O porque realmente tengo hambre? ¿O estoy comiendo porque estoy estresado, estoy triste, estoy aburrido y quiero atenuar todas esas sensaciones desagradables para no enfrentarme a ellas? Y a todo eso, bueno, por supuesto, podríamos hablar también de añadir el tema de las dietas, que en nuestra sociedad están tan presentes, parece casi una obligación. ¿Y qué ocurre? Cuando tú le dices a tu cuerpo que no puede comer algo, lo que va a ocurrir probablemente, y ya te has dado cuenta, es que todavía quieres comerlo más y además inmediatamente, ahora mismo. Porque piensas que luego más tarde no vas a poder comer más de eso, de lo que te gusta. Y está demostrado que las dietas a largo plazo no funcionan. Es decir, cuando yo dejo o me prohíbo de comer algo, lo que estoy haciendo, cuando me privo al cuerpo de algún alimento, lo que estoy mandando es un mensaje de escasez. Y ante eso, el cuerpo, cuando se estresa, lo que va a hacer es todo lo contrario. Es decir, acumular grasa en toda la zona del abdomen
como un mecanismo de supervivencia por si acaso luego me falte ese alimento. Entonces, decidas lo que decidas, hazlo de una manera consciente. Yo puedo elegir, oye, mira, hoy me voy a dar un homenaje y me tomo el bote de helado entero. Pero probablemente si lo haces estando presente y consciente, con atención, yo te puedo asegurar de que vas a comer muchísimo menos. Estoy convencida, desde mi experiencia además. Entonces, la diferencia está en que las dietas imponen cambios desde el exterior. Con la práctica de mindfulness, lo que se provocan son cambios desde nuestro interior. Entonces, hasta que no aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, que nos está constantemente mandando señales de sed, de saciedad, de hambre, hasta que no conectemos con esa sabiduría e intuición interior, vamos a estar esclavizados por esas dietas y no vamos a cambiar la forma en cómo comemos y nos relacionamos con la comida. Porque vuestro cuerpo, tu cuerpo, sabe perfectamente lo que es sano y lo que no, lo que tiene que comer y lo que no. Lo mismo ocurre en el mundo animal, es decir, los animales saben perfectamente cuando algo es venenoso y no tienen que comerlo. Y nadie les ha dado una clase de nutrición. Entonces, quizás aquí mi primer consejo hoy sería empezar a conectar de nuevo con nuestro cuerpo y escuchar todas esas señales que os está mandando constantemente. Entonces, hemos visto cómo hoy en día ya no comemos para sobrevivir, sino comemos para calmarnos, para insensibilizarnos, para anestesiarnos, para premiar, para castigar. Y realmente cuando preguntas a las personas cómo saben que tienen hambre, se encuentran muy desorientadas. La mayoría no te saben decir cómo saben que tienen hambre. Entonces, con mindfulness, con la práctica de la atención plena, lo que vamos a entrenar es la capacidad de separar esas experiencias de hambre distintas que vienen acompañadas de pensamientos, de emociones, de sensaciones físicas y aprendemos a responder ante ellas de una manera adecuada para cada una de ellas. Aprendemos a separarlas porque en ese momento de que tenemos hambre o la comida más bien nos atrae a través de los sentidos y una vez se activa ese sentido a través de la vista, del oído, me empieza a salivar la boca, se me hace la boca agua porque me apetece comer algo, en ese momento yo sí que puedo elegir responder en automático a ese sentido que se ha activado o puedo elegir parar, observarme, mirar en mi interior qué está ocurriendo, cómo estoy, si realmente tengo hambre, si no es hambre, qué tipo de hambre es y elegir responder de una manera más sabia. Entonces, entrando concretamente en el tema de los tipos de hambre, hay 7 tipos de hambre según esta gran maestra que es Jan Chaucer. La primera sería el hambre visual, todos lo conocéis, es decir, esa comida que me entra por los ojos y los ojos tienen un gran poder sobre la boca. Entonces, bueno, ¿cómo satisfago yo ese hambre visual? Bueno, pues por supuesto a través de la belleza, el disfrutar de un cuadro, el disfrutar de un paisaje de la naturaleza, el disfrutar mirando a mi hijo. Todo eso puede nutrir mi hambre visual sin necesidad de recurrir a la comida. E incluso en el momento en que estamos comiendo, para cuando estás comiendo y disfruta de los colores, de cómo está dispuesto el plato, la comida en el plato, de cómo está dispuesta la mesa. Todo eso va a nutrir y va a saciar ese hambre visual. La siguiente sería el hambre olfativa, el olor. Tiene un gran poder sobre la mente inconsciente. Pensar que el olor antiguamente nos permitía distinguir lo que era bueno de lo que era malo, quién era nuestro amigo y quién era nuestro enemigo. Y dicen que podemos distinguir los seres humanos alrededor de 10.000 olores diferentes. Es una barbaridad. Entonces, bueno, ¿por qué no también parar y saciar ese hambre olfativa en el momento en que estoy comiendo, disfrutando de los olores, no solo cuando empiezo a comer, sino a lo largo de la comida? Y otra manera de satisfacer, que no sea con la comida, los olores, por supuesto, es a través de las fragancias. Bueno, pues a mí me viene ahora a la cabeza esa sensación de cuando yo olía a mis hijas cuando eran bebés. Ese aroma me nutría ya el corazón. La siguiente hambre sería el hambre bucal. Y la boca lo que busca es sensaciones agradables, placenteras, con lo cual va a depender muchísimo de nuestro componente genético, de lo que nuestra familia nos han enseñado, de todos esos patrones, condicionamientos culturales. Al final es nuestra familia y la sociedad la que nos va a decir esto es bueno, esto es malo, esto te animo a que lo comas. Por ejemplo, hay países donde comer insectos es un bocado delicioso y en nuestra cultura eso no es así. Entonces va a depender mucho de eso. Y la mente necesita ser consciente de lo que está ocurriendo en la boca, porque además la boca no solo se aburre muy fácilmente, es decir, muchas veces cuando comemos quizás os habéis dado cuenta de que no hemos acabado ese bocado, no hemos tragado, casi ya nos estamos llevando el siguiente bocado. Por lo que os decía antes,
al principio el sabor es muy potente, pero luego me pongo a hacer otra cosa, mi atención se dispersa, ya dejo de satisfacer ese hambre bucal porque el sabor va perdiendo intensidad y lo que voy a hacer es comer muchísimo más y además no estar atento a esas señales de saciedad. ¿Cómo podemos satisfacer ese hambre bucal? Bueno, pues con la sensación, y masticar es muy importante y va a calmar mucho ese hambre bucal. Masticamos muy poco, tragamos muy rápido. Yo os animo a que mastiquéis, dicen que entre 15 y 20 veces cada bocado, porque eso va a saciar vuestro hambre bucal. Y además vais a saborear mucho más y disfrutar, por supuesto, la comida. La siguiente sería el hambre estomacal. Y esa es dificilísima de identificar, que es lo que os decía antes. El cuerpo, el estómago nos manda señales cuando tenemos hambre y gracias a Dios que lo hace, porque si no moriríamos de hambre. Señales de opresión, a lo mejor de relajación o de dolor o pinchazos. Entonces es muy importante empezar a identificar cuáles son esas señales, en qué momento del día te está mandando tu estómago esas señales de hambre. A lo mejor es más por la noche o es más por la mañana. Y la invitación es que, bueno, antes de comer paremos y evaluemos, es decir, del 1 al 10. ¿Cuánto es realmente el hambre que estoy sintiendo estomacal en estos momentos? Y a mitad de la comida, de nuevo, haz otra pausa y evalúa cómo estoy ahora, del 1 al 10. Ya me he saciado un poco, probablemente, con lo cual puede ser que haya bajado. Y al final de la comida, incluso otra vez, volver a chequear. ¿Realmente necesito seguir comiendo o ya estoy satisfecho? Y todo eso no lo hacemos porque vamos con esas prisas siempre constantes corriendo. Entonces se trata de aprender a escuchar ese hambre corporal y distinguirla de la ansiedad, porque muchas veces la confundimos con la ansiedad. Cuando yo me estoy ansioso, muchas veces puede ser que tenga sensaciones en el estómago de malestar y inmediatamente el cuerpo intenta aliviarlas a través de la comida. Y la ansiedad es algo que nos preocupa, es algo distinto. Entonces, dejemos de ser esos comedores ansiosos en que nos hemos convertido y empecemos a estar mucho más presentes y atentos momento a momento en lo que va surgiendo, en cuál está siendo mi experiencia a medida que estoy comiendo. Y la cura realmente es, como os digo, estar atento, distinguir qué es lo que está ocurriendo y cuidarme de la manera más adecuada. Entonces, la cantidad adecuada de alimentos sería lo que satisface ese hambre estomacal. El siguiente tipo de hambre sería el hambre celular. Esta es la que teníamos de pequeños, esa sintonía que hemos perdido de recibir esas señales que nos manda constantemente el cuerpo y que a medida que nos vamos haciendo mayores, por todos esos condicionamientos, por la cultura, el entorno, vamos perdiendo esa sabiduría. Entonces, es necesario distinguir entre lo que necesita el cuerpo y lo que me está exigiendo la mente en ese momento, todo lo que me va a contar. Entonces, pregúntate antes de parar a comer, ¿qué necesito en estos momentos realmente? Y lo que suele también confundirse muy a menudo es el hambre por la sed. Entonces, en esos momentos que te entra el impulso de, tengo que comer entre horas, el picoteo, me lanzo por las chuches o lo que cada uno tenga el antojo, para un momento y date cuenta, bebe un vaso de agua y mira a ver cuáles son las sensaciones después, a ver si han cambiado. Quizás te des cuenta de que sí. El agua, los hidratos de carbono, las vitaminas sacian mucho ese hambre celular. La siguiente sería el hambre mental y esa se basa en los pensamientos. Tenemos mucha sobreinformación todo el día, los expertos diciendo ahora conviene comer azúcar, ahora no hay que comer azúcar, ahora los lácteos son sanos, ahora no son sanos. Y no solo eso, esa vocecita interna que nosotros mismos ya nos vamos hablando. Merezco comerme un helado porque hoy he tenido un día muy duro, o no debería comer tanta sal, o debería comer menos constantemente. Y como os digo, está muy condicionada y se basa mucho en los absolutos, en todo o nada, es bueno o es malo. Mirad, yo tuve la suerte, yo veraneo en Medinaceli, un pueblo de Soria, y ahí tenía casa uno de los mejores nutricionistas que tenemos en nuestro país, que teníamos, porque ya no está, que se llama Grande Cobian. Y yo recuerdo en mi juventud, cuando yo era adolescente, todo el día pendiente de esas dietas, que él siempre me decía, Paz, tienes que aprender a comer con equilibrio, un poco de todo. Así que yo os aconsejo que no os dejéis atrapar por ningún extremo porque nunca son sanos. Así que esa sería, como os digo, el hambre mental, distinguir de qué es lo que está ocurriendo realmente, de qué tengo hambre y qué es lo que me está contando mi mente en estos momentos. Y el último tipo de hambre, y quizás la más delicada y donde nos podríamos extender mucho, sería el hambre de corazón.
Porque, mira, los alimentos tienen un gran componente emocional muchas veces porque evocan emociones, pues hay alimentos que asociamos con lo que cocinaba mi madre, con lo que cocinaba mi abuela y nos llevan a esa infancia, a esa sensación de bienestar. Y lo que hacemos es que recurrimos a la comida para llenar un agujero, no en el estómago, sino en el corazón. Y permitidme que os diga que no hay ni un solo alimento que pueda aliviar ese agujero en el corazón, esa necesidad de atención, de cariño o de cubrir esa emoción que yo tenga en ese momento. Lo que hacemos es comer para anestesiarnos, para evitar sentir esas sensaciones desagradables, para llenar esa sensación de vacío y usamos la comida como autoconsuelo. Entonces, pregúntate quizás, ¿no? ¿Qué comes cuando te sientes solo o estás triste o estresado? Toma conciencia de ello. Ya esa toma de conciencia va a cambiar probablemente tu comportamiento y esos patrones van a ir perdiendo fuerza en ti. Observa también qué sientes antes de ese impulso de comer y atiborrarte de comida. ¿Cambia realmente algo a nivel emocional cuando te has comido ese tentempié o ese capricho? ¿Realmente te sientes mejor? Cuando realmente alimentamos nuestro corazón es cuando nos tratamos con cariño. El corazón se nutre a través de la intimidad con los demás, de llevar la atención a nuestros valores, a nuestras necesidades e intentarlos cubrirlos. Y a eso además añadirle ese miedo que tenemos al hambre y a la escasez. Eso despierta nuestros instintos más primitivos, la necesidad de comer mientras haya comida. Y probablemente muchos os habéis dado cuenta, a mí me sorprendió también al principio cuando iba al supermercado, ahora en este confinamiento, y la gente llenaba los carros como si no hubiera un mañana. Ahí sale nuestro instinto más primitivo de supervivencia. Y importante también tomar conciencia de todos esos condicionamientos, como hablábamos al principio, que hemos adquirido a través de nuestra familia, en la infancia, en nuestra cultura, y quizás haceros preguntas como, ¿cómo eran las comidas? De los 5 a los 10 años, ¿cómo eran tus comidas? ¿Quién preparaba la comida en casa? ¿Quiénes se sentaban a comer? ¿Quiénes estabais? ¿De qué se hablaba durante la comida? ¿Quién se levantaba y se iba antes de la comida? ¿O qué normas había en esa comida? Tienes que acabar todo lo del plato, los niños no hablan y dejan a los mayores que hablen. No lo sé, cada uno su propia experiencia. Y esa toma de conciencia, el hacer esas preguntas, os va a dar muchísima información. Y no desde buscar culpables, no lo confundamos, sino desde darme cuenta de esos patrones, de esos condicionamientos, y desde ahí es cuando voy a poder empezar a modificarlos y a cambiarlos. Entonces, todas esas estrategias de niños ya no nos sirven, hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué alimentos son reconfortantes para ti? ¿Cuáles son tus alimentos antojo? Tener en cuenta que la mayoría de las relaciones insanas con la comida son debidas a no ser conscientes de ese hambre de corazón. Y no hay ningún alimento, absolutamente ninguno, que va a satisfacer realmente ese tipo de hambre. Se satisface, insisto, porque me parece importante, con la intimidad, haciendo cosas que os reconforten, estando con un amigo, una actividad que te guste, cuidando de ti mismo y conectando, por supuesto, con vuestros deseos y vuestros valores. Entonces, como veis, todo este tipo de hambres, en no ser conscientes de ellos, en no ser capaces de evaluarlas, hacen que comamos en exceso. Y muchas veces no sabemos cómo satisfacerlas. Entonces, se trata de ir identificando todo el día, el pillarse, es pillarse constantemente, evalúa cuánto es de visual, cuánto es la bucal, cuánto está siendo la emocional en estos momentos. Y desde esa toma de conciencia es cuando vais a poder empezar a cambiar. Y podéis aplicarlo en cualquier momento del día, en la taza de té por la mañana, el desayuno, en un plato con la comida a la hora de comer o por la noche. Al principio os va a costar, pero como todo lo que funciona en la vida, el secreto es práctica, práctica, práctica. Y os daréis cuenta de que empezáis a comer de manera inconsciente, sin estar presentes. Bueno, el darse cuenta ya es un gran avance y puedes en cualquier momento retomar y estar presente dándote cuenta de cómo estás comiendo. Y así brevemente, para terminar, daros unas directrices que os pueden ayudar a comer atentos. Por supuesto, lo primero y lo más importante, por favor, para y respira antes de sentarte a comer. Y date cuenta de cómo está tu cuerpo y chequea ahí. ¿Realmente tengo hambre? ¿Cuánta hambre tengo y de qué tengo hambre? ¿Y por qué estoy comiendo? Ese sería el primer paso. Darte cuenta de cómo es tu respiración, porque si tu respiración está acelerada, probablemente te indique que estás estresado. Y cuando estamos estresados, ya sabemos que el cerebro no puede tomar buenas decisiones. Y eso probablemente lo que hagamos para aliviar esa sensación
de ansiedad es comer mucho más de lo necesario. Así que toma conciencia. Es muy fácil confundir el estrés con el hambre. Y el comer despacio, además, te va a permitir, observando tu respiración, te va a permitir que disfrutes mucho más de la comida, que comas mucho menos y que alivies esos síntomas de estrés. Por supuesto, animaros a que observéis la comida. Eso os permite traeros a ese momento de presencia y darme cuenta de cómo es la comida, cómo está dispuesta, qué texturas, qué sabores, qué me apetece en estos momentos, ir conectando constantemente con esa presencia. Importantísimo, importantísimo comer despacio. Nuestro cuerpo está ideado para comer despacio. Antiguamente nuestras madres masticaban el alimento porque era crudo para que nosotros lo comiéramos. Y hoy en día comemos en piloto automático, corriendo, haciendo mil cosas a la vez. En los colegios el tiempo para comer, a mí me sorprende, es limitadísimo. Y el comer es una ceremonia que tenemos que disfrutar, es uno de nuestros mayores placeres. Entonces, come despacio, mastica entre bocado y bocado, haz una pausa. Eso te va a permitir darte cuenta si estás lleno o no. Como pequeños trucos, bueno, pues podéis cerrar los ojos mientras estáis masticando. Podéis comer con la mano no dominante, con la mano izquierda o incluso con palillos. Como os decía al principio, haz esa pausa antes de comer, durante la comida, al final de la comida. Chequea cómo estás en ese momento. Incluso antes de empezar a comer, dar las gracias o, ¿por qué no?, al finalizar también la comida. Y masticar, importantísimo el masticar. Cuando masticamos, saboreamos más y además hay unas enzimas que permiten que los alimentos se vayan descomponiendo y que la boca ya empiece a absorber esos nutrientes. Y no solo eso, sino que además masticar lubrica y suaviza la comida, permitiendo que haya una mejor absorción luego y que el proceso de la digestión también sea muchísimo mejor. Y además, masticando, permitimos que el cerebro reciba esas señales de saciedad para saber cuándo estoy lleno. De lo contrario, sigo comiendo, comiendo, comiendo. Y además ha demostrado que a mayores cantidades más comemos todavía. Y el cerebro tarda alrededor de 20 minutos en recibir esas señales de saciedad. Mirad, se hizo un experimento en que se colocaba en un restaurante un plato de, no sé si era sopa o una crema de verduras, y había un mecanismo por debajo que iba constantemente rellenando el plato. Y lo que se observó es que las personas seguían comiendo. Mientras hubiera comida en el plato, seguían comiendo. A contenedores mayores, más comemos sin tener hambre, porque lo hacemos en automático. Y también, como dato curioso, cuando creemos que cuando algo nos gusta, lo saboreamos más y lo comemos más despacio. Bueno, pues no. Se ha demostrado ya que es todo lo contrario. Lo comemos muchísimo más rápido y mucha más cantidad de la que realmente necesitamos. Así que, como os decía, masticar también importante. Pero bueno, el ir más despacio, yo os invito a que lo hagáis en todo en la vida, en general, no solo con el hecho de la comida, porque os va a aumentar vuestro bienestar. Y, por supuesto, investigar esos distintos tipos de hambre a medida que estoy comiendo y, según la información que yo voy recibiendo, bueno, pues decidiré si sigo comiendo o no, o paro ya de comer y no necesito más. Así que, porque normalmente, permitidme que os diga que cuando nos pasamos suele ser por 3 razones. La primera suele ser porque me gusta esa comida y el sabor y entonces no quiero parar. Entonces, en ese momento para y recuérdate a ti mismo que vas a poder volverlo a comer más tarde. Otra razón también puede ser porque tengo miedo a tener hambre luego, entonces para y recuérdate a ti mismo que cuando necesites comer podrás volver a comer. Y la tercera razón suelen ser todos esos condicionamientos, esos patrones de infancia de los que hablábamos antes. Y importante también deciros que aprendamos a comer en la cantidad adecuada. Comemos mucho más de lo que necesitamos. Los maestros Zen dicen que tendríamos que comer 2/3 partes de lo que necesitamos, dejar siempre esa tercera parte vacía y quizás terminar con un vaso de agua, sin necesidad de acabar siempre llenos. Porque cuando comemos inconscientemente va a ocurrir que vamos a comer más de la cuenta y nos vamos a sentir llenos seguro. Así que recordad, yo siempre os digo lo mismo, vosotros sois los dueños de vuestras decisiones, de cómo os relacionáis con la alimentación, con la comida, de cómo respetáis y honráis vuestro cuerpo, y va a depender solo de vuestro compromiso de estar más presentes, momento a momento, de traer atención a lo que estáis haciendo mientras lo estáis haciendo. Y cuando empiezas a reconocer tus pensamientos y tus hábitos, lo que va a ocurrir es que probablemente termine esa guerra entre tu cuerpo y la comida y empieces a disfrutarla muchísimo más. Así que poco a poco
practicar, 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 como siempre digo, y el foco está más en cómo estoy, en lo que está ocurriendo a mí en todo momento. No es un foco en perder peso para nada, es todo lo contrario. Y por último, sí me gustaría invitaros a que también practiquéis la gratitud, algo importantísimo. Nuestro cuerpo, nuestra salud, no le damos valor ni somos agradecidos hasta que nos falla. Y en ese momento probablemente nos enfademos con el cuerpo porque empieza a funcionar peor. Y todo aquello que tenemos en abundancia, ya sea comida, ya sea personas, ya sea cariño, tendemos a dejar de valorarlo y tendemos a dejar de agradecerlo. Y yo estoy convencida de que, ya la ciencia además nos lo dice, que la gratitud alarga la vida y mejora nuestro bienestar. Cuando nos desconectamos cuando perdemos el contacto con la gratitud, nos vamos a sentir muy insatisfechos. Dejamos de dar importancia a las personas, a todo lo que tenemos en el día a día. Y esa sensación de insatisfacción no nos gusta, tenemos miedo a sentirnos mal, a sentirnos insatisfechos, a sentirnos vacíos, a sentirnos solo. Y lo que hacemos es cubrirlo comiendo, bebiendo, con tal de no sentir todo eso. Entonces, quizás lo que nos ocurre es que no nos gusta sentirnos vacíos. Tenemos miedo, como os digo, y la pregunta aquí última sería, ¿estás dispuesto a parar, a sentirte vacío, a no hacer nada, a estar en silencio contigo mismo, siendo consciente de que está ocurriendo internamente y externamente, en lugar de estar constantemente haciendo, pensando, creyendo que nuestro valor va a depender de si somos productivos y nos llenamos de muchas cosas? Y quizás lo que creemos todos y estamos un poco confundidos es que nuestra supervivencia va a depender de llenarnos, de estar llenos. Y quizás hemos equivocado lo que es realmente importante y lo que realmente nos llena. Así que yo, como siempre, os invito, os animo a que cuando acabemos este webinar pongáis presencia y atención en todo lo que hagáis. No se trata de cambiar lo que hacéis tanto, sino de cómo lo hacéis. Y que observar qué efecto tiene eso en vosotros, no solo en el momento de la comida, del alimentarse, sino en vuestra vida en general. Así que no esperéis más a empezaros a cuidaros. Este momento presente es un momento perfecto. Yo, como siempre, animaros a que, si puede ser y os interesa, por supuesto, os suscribáis a mi canal de YouTube, Paz Ortiz Rivier. Podéis visitar mi web, pazortiz.com. Y podéis contactarme si alguno está interesado en hacer algún programa de reducción de estrés o de alimentación consciente o de compasión, que ahora en mayo empiezan en su versión online adaptándonos a esta nueva situación. Así que cualquier duda que tengáis podéis también escribirme a mi dirección de mail, que es paz@pazortiz.com, y estaré encantadísima de atenderos y acompañaros en todo lo que podáis necesitar. Así que os deseo que tengáis ahora, cuando terminemos, una comida muy presentes, muy conscientes y que la disfrutéis. Os puedo asegurar que si comemos conscientemente vamos a descubrir muchísimas cosas que nos van a sorprender. Y os deseo que os cuidéis mucho y que estéis todo lo bien que es posible en estos momentos, que, como siempre digo, también pasarán. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, como siempre, por vuestra atención.